estudiante de Química de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, matriculado en el CEAT José Acevedo Gómez. Actualmente me encuentro en octavo semestre. En el transcurso de esta explicación que se dará a continuación, se presentará la estructura química de algunos conceptos que demarcan gran importancia. El día de hoy nos adentraremos en la evolución de la bioquímica a través de la historia. Inicialmente se dice que la bioquímica es la ciencia que se basa en la química de la vida. Sin ser considerada como una ciencia, esta se remonta y tiene sus inicios muchos siglos atrás, quizás hace unos 5000 años, con el proceso de fermentación de la levadura en la fabricación de pan. La antigüedad clásica, el siglo III a.C., Empedocles estudió sobre el agua, el aire, el fuego y la tierra. En el siglo II después de Cristo, los humores de Galano estudiaron la flema, sangre y la bilis. En la Edad Media se estudiaron los temperamentos flemático, sanguíneo, colérico y melancólico. En 1806 se descubre el primer aminoácido por químicos franceses, Louis Nicolas Vauquelin y Jean-Pierre Ruiquet. Hay que aislar un compuesto de los espárragos que posteriormente fue nombrado asparagina. Un aminoácido son las unidades estructurales básicas de las proteínas. Un aminoácido consta de un grupo amino y un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y un grupo distinto R, enlazado al átomo de carbono que se llama el carbono alfa. El grupo R se refiere a la cadena lateral que será la identificación del aminoácido en la cadena proteica. Tenemos un ejemplo que es la alenina, que la encontramos acá. Pueden ser esenciales y no esenciales para el hombre. Los aminoácidos los hay polares, apolares, ácidos y básicos. Siguiendo la historia, en 1812 los triglicéridos los descubrió Chevreul, un joven químico francés que le dio un gran aporte a los ácidos grasos libres. Los triglicéridos son un tipo de glicerio que pertenece a la familia de los lípidos. Este glicerio se forma por la esterificación de los tres grupos OH del glicerol por diferentes o igual tipo de ácidos grasos, considerándole el nombre de triglicérido. Es común llamar a los triglicéridos grasas si son sólidos a temperatura ambiente o aceite si son líquidos a temperatura ambiente. En los triglicéridos, el grupo R, los tres grupos R de los ácidos grasos pueden ser diferentes, iguales entre sí, dos iguales o uno diferente, no importa el orden de estos. Siguiendo la historia, en 1828 Frederick Walker sintetiza la urea en el laboratorio. En 1868 el ácido ribonucleico fue descubierto junto con el ADN en 1868 por Friedrich Michel, que los llamó nucleína, ya que los aisló del núcleo celular. El ADN y el ARN son ácidos nucleicos y en términos generales su función es conservar y transmitir el mensaje genético que caracteriza a cada organismo vivo. La expresión tangible de ese mensaje se realiza a través de la síntesis de proteínas que actúan como catalizadores, componentes estructurales funcionales o reguladores en el organismo. Los nucleótidos que constituyen los ácidos desoxirribonucleicos, estos contienen D2 desoxirribosa para el caso del ADN, con D-ribosa en el caso del ARN. En este cuadro podemos observar las diferencias que existen entre el ADN y el ARN, teniendo en cuenta su estructura, polinucleótidos, ubicación, pentosa, bases nitrogenadas y su función. Siguiendo en la historia, en 1902, Hermann Emil Fischer describe el enlace peptídico. El enlace peptídico se forma por la condensación del carbonilo
de un aminoácido con el amino de otro aminoácido. El enlace peptídico posee especiales características, que es polar, plano y está estabilizado por resonancia. En esta gráfica se puede observar el aminoácido 1 y el aminoácido 2 y la forma en que estos se unen para que se dé el enlace peptídico que se encuentra aquí en el centro. Cuando se forma este enlace peptídico se libera agua. Siguiendo la historia, en 1966 se termina de descifrar el código genético. En 1975, Sanger desarrolla un procedimiento para secuenciar el ADN. En el 2000 se da el primer borrador del genoma humano y secuenciación completa del genoma. En el 2010, el primer cromosoma artificial se logra dividir dentro de la bacteria. En cuanto al tema que hemos visto, se pueden obtener las siguientes conclusiones. Un enlace peptídico es el encargado de unir los diversos aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas que a su vez son las estructuras básicas de los tejidos que cumplen diversas funciones en el organismo de los seres vivos. Como última conclusión, se tiene que el ADN y el ARN son los encargados de transmitir conjuntamente la herencia genética para obtener descendientes de la misma especie. Muchas gracias para todos y hasta una próxima oportunidad. ¿Cómo quedó eso ahí?